Creció junto al rey, quien aprendió demasiado pronto a llevar una corona. Él la amaba en silencio y la hería por miedo a admitirlo. Entre miradas furtivas, celos apenas disimulados y decisiones equivocadas, el amor se convirtió en un arma y en una debilidad. La noche del baile de los compañeros, todo estalló. Humillación pública, vino arrojado a la cara del rey y una huida que cambiaría destinos. Ella fue tomada como un trofeo. Él desafió reinos por ella. Un duelo, una elección, una verdad que ya no podía ocultarse. Porque cuando un alfa finalmente comprende lo que está en juego, no hay reino, ley o enemigo que pueda hacerle retroceder. Ariela siempre había sabido reconocer la presencia de Lionel incluso antes de verlo. Era instintivo, como si el aire mismo cambiara de textura cuando él entraba en una habitación, como si cada terminación nerviosa de su cuerpo se pusiera en alerta sin que ella lo deseara. Y en ese momento, de pie en el pasillo de piedra que conducía a la biblioteca real, lo sintió antes de que su profunda voz resonara en las paredes. Se giró y allí estaba él. Lionel caminaba en dirección contraria, hablando con dos consejeros mayores, con la postura erguida y los hombros anchos llenando la capa negra que marcaba su rango. Su cabello oscuro caía en ondas hasta la mandíbula, despeinado de una forma que parecía intencionada, como si acabara de despertarse. La barba incipiente resaltaba la fuerte línea de su mandíbula, y cuando se rió de algo, uno de los consejeros dijo, Ariela sintió un nudo en el estómago. Era devastador. Siempre lo había sido. Pero ahora, a sus 26 años, Lionel ya no era el chico que ella había conocido. Era un hombre hecho y derecho, el rey de Kellar, el alfa de un antiguo linaje, dotado de un carisma que hacía que las mujeres de todas las edades perdieran el aliento con solo estar en el mismo espacio que él. Y Ariela se odiaba a sí misma por no ser inmune. Se apoyó contra la fría pared, fingiendo ajustarse la trenza que le recogía el cabello oscuro, y lo observó. Observar era lo único que sabía hacer últimamente. Observar desde la distancia, mientras Lionel vivía una vida en la que ella solo era parte del decorado, una pieza más de la corte, alguien a quien él saludaba cortésmente, pero a quien nunca veía de verdad. No siempre había sido así. El recuerdo llegó sin previo aviso. Ariela con 7 años, con las rodillas raspadas tras caerse durante el entrenamiento, y Lionel arrodillado frente a ella, limpiándole la sangre con su propia camisa, mientras juraba que le enseñaría al idiota que la había empujado a no volver a hacerlo nunca más. Ella se había reído, incluso con los ojos llenos de lágrimas, porque Lionel trataba su dolor como si fuera suyo, porque en aquel entonces eran inseparables. Crecieron juntos, entrenaron codo con codo. Él le enseñó a luchar con espadas de madera mientras Eric, el hijo del beta, hacía de árbitro entre ellos, quejándose siempre de que los dos hacían trampas. Ariela ganaba la mayoría de las veces. Era más rápida, más ágil, y Lionel fingía estar indignado, pero sonreía de esa manera que le calentaba el pecho sin que ella supiera por qué. Entonces murió el padre de Lionel, y el chico de 14 años que se reía con ella se convirtió en un rey que llevaba todo un reino sobre sus hombros. Poco a poco, Lionel se alejó. No físicamente, seguía estando allí, en el castillo, en los entrenamientos, en las comidas, pero emocionalmente construyó muros tan altos que Ariela no podía escalarlos. Y lo que es peor, empezó a traer mujeres dentro de esos muros, hermosas mujeres nobles, incluso algunas viajeras exóticas que pasaban por el reino y se marchaban con historias sobre el joven rey Alfa que besaba como si supiera exactamente lo que hacía. Ariela lo vio todo. Vio la primera vez que besó a Lady Cassandra durante un festival de verano. Vio cuando bailó con Lady Isidora en el baile de invierno, sus cuerpos tan cerca que no había espacio para la luz entre ellos. Vio a todas las demás, tantas que perdió la cuenta, y cada vez sentía que algo dentro de ella moría un poco más. Pero nunca dijo nada. ¿Qué iba a decir? Que lo había amado desde que entendió el significado de la palabra. Que cada vez que él tocaba a otra mujer, sentía como si alguien le arrancara pedazos de su propio corazón. Que pasaba noches en vela imaginando cómo sería si él la mirara como miraba a esas mujeres nobles que acaparaban su atención durante semanas y luego desaparecían como si nunca hubieran existido. No, Ariela se lo tragó, sonrió cuando era necesario y lloró en silencio hasta que decidió que no podía soportarlo más.
El baile de las parejas tendría lugar en una semana, la ceremonia más importante del año en la que los alfas reclamaban a sus elegidas y las uniones se sellaban bajo la luna llena. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, esperaba que Lionel eligiera finalmente a Luna. Ariela sabía que no sería ella. Lógica y racionalmente lo sabía, pero el corazón que latía en su pecho insistía en creer que tal vez, solo tal vez, si finalmente encontraba el valor para decir la verdad, algo cambiaría. Así que esa noche decidió que buscaría a Leonor. Le diría lo que sentía y si él la rechazaba, al menos dejaría de vivir en ese tortuoso limbo entre la esperanza y la desesperación. Los consejeros se despidieron de Leonor y continuaron por el pasillo opuesto. El rey se quedó allí un momento, pasándose la mano por el pelo, y Ariela sintió que su corazón se aceleraba. Ahora podía ir a él, podía hacerlo. Una mujer apareció de la nada. Lady Sienna, hija de un varón menor, conocida por su impresionante belleza y por beber más de la cuenta en los eventos sociales. Se balanceó ligeramente al acercarse a Lionel, con el vestido rojo deslizándose peligrosamente por uno de sus hombros y su cabello rubio revuelto. «Majestad», dijo con voz pastosa, embriagada por el alcohol. «Te estaba buscando». Lionel dio un paso atrás cuando ella intentó apoyarse en él. «Lady Sienna debería descansar. Es evidente que ha bebido demasiado». «No es cierto», ella se rió, y el sonido estridente resonó en el pasillo vacío. «Solo quiero hablar en privado». Sienna dio otro paso, invadiendo deliberadamente su espacio personal. ¿En sus aposentos? Tal vez. Ariela sintió que se le helaba la sangre. Lionel frunció el ceño, claramente incómodo. «Mis aposentos no son apropiados. Llamaré a una criada para que la acompañe de vuelta a...». «No sea tan formal». Sienna le pasó la mano por el pecho, trazando con los dedos la línea de sus pectorales a través de la tela. «Y sé que disfrutas de la compañía femenina». Ariela debería haberse dado la vuelta. Debería haberse marchado antes de presenciar algo que la destruiría. Pero sus pies no se movían. Se quedó paralizada, observando la escena como testigo de un accidente que no podía evitar. Lionel agarró la muñeca de Sienna y le apartó la mano con firmeza, pero sin brutalidad. «Estás borracha y esto no está pasando. ¿Por qué no?» Su voz adquirió un tono quejumbroso y patético. «A todos los demás les pido que se vayan». La voz de Lionel se volvió fría, perdiendo ahora todo rastro de amabilidad. Pero Sienna no se rindió. Se aferró a su brazo, tirando de él hacia las habitaciones reales al final del pasillo. «Solo una conversación, lo prometo». Lionel suspiró, un sonido de pura exasperación, y miró a su alrededor, claramente buscando ayuda. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Ariela. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. Él la vio. Vio el momento exacto en que ella interpretó la escena como otra de sus fáciles conquistas. Y Ariela vio algo brillar en sus ojos, algo parecido al pánico o al arrepentimiento, o tal vez solo el reflejo de la luz de las antorchas. No importaba, porque antes de que pudiera decir nada, Sienna lo empujó hacia adelante con una fuerza sorprendente para alguien tan borracho y se abrió la puerta de los aposentos reales. Lionel desapareció en el interior y la puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que resonó como una sentencia de muerte. Ariela se quedó allí, en el pasillo vacío, con el corazón destrozado dentro de su pecho. No vio lo que sucedió a continuación. No vio a Lionel apartar la mano de Sienna de su brazo en el momento en que se cerró la puerta. No vio cómo llamaba inmediatamente a dos doncellas para que acompañaran a la dama borracha de vuelta a sus aposentos, negándose a tener más contacto del necesario. No vio la absoluta frustración en su rostro cuando se dio cuenta de que Ariela lo había presenciado todo y probablemente lo había interpretado de la peor manera posible. Todo lo que Ariela vio fue la puerta cerrada, y todo lo que sintió fue como la última chispa de esperanza se apagaba como una vela en una tormenta. Se dio la vuelta y echó a correr. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarse. Necesitaba poner distancia entre ella y ese maldito pasillo. Terminó en los jardines interiores, el mismo lugar donde solía entrenar cuando era niña. Ariela se derrumbó en uno de los bancos de piedra, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. No lloró porque sabía que, si empezaba, no podría parar. «Arella». La suave voz la hizo levantar la cabeza.
Eric estaba a unos pasos de distancia, con expresión preocupada. Llevaba ropa de entrenamiento, pantalones de cuero y una camisa sencilla, y sostenía dos espadas de madera. Probablemente regresaba al arsenal. Era guapo a su manera. Pelo rubio corto, ojos verdes que siempre parecían ver más allá de las máscaras que llevaba la gente, una sonrisa fácil que hacía que todo el mundo se sintiera cómodo. Pero para Ariela, Eric era solo Eric, el hermano que nunca tuvo, el amigo que conocía todos sus secretos. «Soy tan tonta», dijo con voz débil. Eric dejó caer las espadas y se sentó a su lado sin dudarlo. «¿Qué ha pasado?» Ariela le contó su decisión de confesar, lo de Lady Siena, cómo se cerró la puerta y se desvaneció la esperanza. Las palabras brotaron de su boca, años de frustración que por fin encontraban voz, y Eric escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él la rodeó con un brazo por los hombros, en un gesto fraternal y reconfortante, y Ariela apoyó la cabeza en su hombro, permitiéndose por fin llorar. «A veces hace cosas estúpidas», dijo Eric en voz baja, «cosas que no tienen ningún sentido, pero en el fondo creo que está más perdido que cualquiera de nosotros». Ariela sollozó contra su hombro. «No importa lo perdido que esté, ya no importa». Eric no respondió. Solo la abrazó con más fuerza, como lo haría con una hermana, y la dejó llorar. Ninguno de los dos se percató de la figura que se alzaba en las sombras del pasillo que conducía a los jardines. Lionel los vio desde lejos, dos siluetas en los jardines. Rick con el brazo alrededor de Ariela, apoyada contra el hombro del beta, tan cerca, tan cómoda. No vio las lágrimas, no vio el dolor reflejado en su rostro. Solo vio la intimidad, la confianza, los celos que había reprimido durante años y que ahora le quemaban como ácido en las venas. No era la primera vez que los veía juntos. Ariela y Eric habían sido amigos desde la infancia. Él lo sabía, lo aceptaba, o eso creía. Pero al verla así, en los brazos de otro hombre, mientras Lionel estaba a solo unos pasos, incapaz de ser quien ella buscaba, Lionel dio media vuelta y se marchó antes de poder hacer alguna estupidez, antes de que pudiera acercarse y exigir respuestas. Quizá no quisiera oírlas. La culpa le quemaba porque sabía, en algún lugar enterrado bajo capas de orgullo y negación, que lo había hecho todo mal. Las otras mujeres, los coqueteos, los besos calculados, siempre en el momento en que sabía que ella estaba mirando. Al principio, había sido una defensa, una forma de protegerse de sentir demasiado por alguien que creía que nunca lo vería como algo más que un amigo de la infancia. Luego, se convirtió en una estrategia patética para provocar celos, para hacer reaccionar a Ariela, para obligarla a demostrar que le importaba. Y ella nunca lo hizo o él nunca se dio cuenta. Lionel golpeó la pared con tanta fuerza que agrietó la piedra. La sangre le corría por los dedos, pero el dolor físico no era nada comparado con el que le consumía el pecho. Era bueno con las espadas, bueno gobernando, bueno en estrategias de batalla y acuerdos políticos. Pero en comprender los corazones, en comprender a las mujeres, en comprenderla a ella, era un completo idiota. A la mayoría de esas mujeres ni siquiera las había tocado de verdad. Solo había creado la ilusión. Dejó que Ariela creyera que había algo cuando no había nada, porque la primera vez que vio un destello de emoción en sus ojos fue cuando bailó con Lady Isidora, y Ariela apartó la mirada demasiado rápido. Eso lo enganchó. Lo enganchó a intentar provocar reacciones en ella, a hacerla sentir algo, cualquier cosa. Pero ahora sabía la verdad que siempre se había negado a ver. Ariela nunca lo quiso, no de la forma en que él la quería. Ella amaba a Eric, siempre lo había amado. Los días que siguieron fueron tensos. Ariela evitaba a Lionel, no de forma evidente. Seguía saludándolo cuando se cruzaban en los pasillos, pero había una nueva distancia, un muro que ella había construido y que él no podía atravesar. Y Lionel observaba. Observaba cuando ella se reía de algo que decía Eric. Observaba cuando los dos caminaban juntos por los jardines. Observaba y sentía cómo los celos crecían como un ser vivo dentro de él, alimentándose de cada mirada, cada contacto inocente, cada momento compartido en el que él no estaba presente. La Guardia Real lo sentía todo a través del vínculo mental que los conectaba. Sentían la tormenta que se desataba dentro de su rey. La ira se mezclaba con algo más profundo, más desesperado.
pero nadie se atrevía a comentar nada. No cuando Lionel estaba así, peligroso, impredecible, al borde del control. El baile de las parejas se acercaba. 3 días, 2 días, 1 día, y luego, la tarde antes de la ceremonia, todo explotó. Ariela estaba en la biblioteca buscando un libro sobre tradiciones antiguas, cualquier excusa para ocupar su mente y no pensar en Lionel. Cuando la puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo, su corazón dio un vuelco. Lionel estaba en la puerta, bloqueando la salida. Llevaba ropa sencilla, una camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos, pantalones de montar y botas gastadas. Tenía el pelo más revuelto de lo habitual, como si se hubiera pasado las manos por él 1000 veces, y la expresión de su rostro era una mezcla entre furia y desesperación. «Tenemos que hablar», dijo con una voz más áspera de lo habitual. Ariela se apretó el libro contra el pecho como si fuera un escudo. «No tenemos nada de qué hablar». «Sí que lo tenemos». Lionel dio un paso hacia ella. «Estoy ocupada». «Deja el libro, Ariela». No era una petición, era una orden, y la parte de ella entrenada para respetar la autoridad real casi obedeció. Pero la parte herida, la parte que había sangrado en silencio durante años, se negó a ceder. «Tú no me das órdenes». Algo peligroso brilló en los ojos de Lionel. «No». Dio otro paso, acortando la distancia hasta que estuvo demasiado cerca, invadiendo deliberadamente su espacio personal. «Entonces, ¿por qué me has estado evitando durante una semana?» «No te estoy evitando. Tú sí». Su voz se volvió más intensa. «Apenas me miras, apenas me hablas. Y cada vez que te busco, Eric está ahí». Ariela sintió cómo la ira le subía por la garganta. Celoso su majestad, Lionel se acercó aún más, borrando cualquier espacio que quedaba entre ellos, con la cara a pocos centímetros de la de ella, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso. «Sí, Ariela». Las palabras salieron lentas y deliberadas, cargadas de un sarcasmo agudo que no encajaba con la intensidad que ardía en sus ojos. «Estoy locamente celoso». Lo dijo como si fuera una broma, pero la forma en que apretó la mandíbula, la forma en que su respiración se volvió irregular, la forma en que todo su cuerpo vibraba con tensión contenida, todo delataba la verdad. Ariela sintió que su corazón se aceleraba, pero la ira le seguía de cerca. «¿Celoso?», soltó una risa sin humor. «No tienes derecho a estar celoso de nada». «Lo sé». Lionel dio otro paso, inmovilizándola completamente contra la estantería, con las manos apoyadas a ambos lados de su cabeza. «Sé que no lo tengo, pero ¿cambia eso algo?» «Por supuesto que sí». Las palabras salieron afiladas, cargadas de años de dolor. «Nunca te has preocupado de verdad por nadie. Estabas demasiado ocupado disfrutando con todas las mujeres de la corte». Algo peligroso brilló en los ojos de Lionel. «Cuida lo que dices». Pero Ariela no se echó atrás. Al contrario, levantó la barbilla en señal de desafío. «¿Por qué? ¿Te da miedo la verdad?» Ella se rió con amargura. «Ni siquiera tienes un tipo. Cualquiera te vale». Lionel apretó la mandíbula con violencia. Estaba enfadado. Ella podía verlo en la tensión de los músculos de su cuello, en la forma en que sus manos se cerraban en puños contra la madera de la estantería. Pero había algo más, algo que casi parecía disfrute, como si le gustara verla finalmente defenderse. «¿Cualquiera?» Su voz era baja, peligrosa. «Entonces dime, Ariela, si aceptaría a cualquiera». Se inclinó hacia ella, con la cara tan cerca que ella sintió su cálido aliento en los labios. «¿Por qué no me aceptas a mí?» Su corazón dio un vuelco. «Yo no soy cualquiera, ¿verdad?» Lionel ladeó la cabeza y recorrió su rostro con la mirada, como si quisiera memorizar cada detalle. «Entonces, ¿qué eres?» Ariela abrió la boca, pero las palabras no le salieron porque no sabía la respuesta. No sabía qué era para él. Nunca lo había sabido. Lionel vio su vacilación y siguió presionándola. «Prefieres a otras personas». La acusación brotó antes de que pudiera detenerla, cargada de un dolor que no podía ocultar. Lionel frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «Eric», dijo Ariela, con lágrimas en los ojos, pero parpadeó con fuerza, negándose a dejarlas caer. «¿Eric? ¿Crees que prefiero a Eric? ¿No es así? No sabes de lo que estás hablando, ¿no?» Su voz adquirió un tono cortante. «Porque por lo que veo pasas más tiempo con él que conmigo. Te ríes más con él. Confías más en él. Entonces dime, Ariela, ¿qué se supone que debo pensar?» «Deberías pensar que es mi amigo».
El arrebato se produjo antes de que pudiera detenerlo. Mi amigo que me escucha cuando estoy destrozada, que no me juzga, que no va por ahí besando a medio reino mientras espera que yo me quede ahí parada mirando. El silencio que siguió fue denso. Lionel la estudió durante un largo momento, con la mandíbula apretada, los ojos escaneando su rostro como si estuviera librando una guerra interna. La irritación seguía ahí, pero mezclada con algo más peligroso, algo que hacía vibrar el aire entre ellos. Ariela sintió que se le oprimía el pecho. La tensión era sofocante, su cuerpo tan cerca, el calor que irradiaba. La forma en que la miraba, como si quisiera decir mil cosas, pero no pudiera articular ni una sola. Tenía que marcharse. Necesitaba poner distancia entre ellos antes de hacer alguna estupidez. Antes de creer cualquier cosa que él pudiera decir, Ariela intentó moverse, apartarse, escapar del estrecho espacio entre su cuerpo y la estantería. Pero Lionel la bloqueó. No de forma agresiva, simplemente se movió con ella, manteniendo la cercanía, sin apartar los ojos de los suyos, como si supiera exactamente lo que ella intentaba hacer, como si no fuera a dejarla. «Muévete», dijo ella, con una voz más débil de lo que pretendía. Lionel no se movió, solo siguió mirándola de esa manera, como si viera algo que no podía nombrar, algo que lo frustraba y lo fascinaba al mismo tiempo. Ariela vio el momento exacto en que algo en él se rompió. La moderación a la que se había aferrado con tanta fuerza simplemente desapareció. Lionel la atrajo hacia él. Sus manos encontraron su cintura, firmes y decididas, arrastrándola hacia atrás y borrando cualquier distancia que ella hubiera intentado crear. Y entonces la besó. No fue un beso solicitado, no fue un beso suave. Era como si lo hubiera reprimido durante tanto tiempo que ya no pudiera controlarlo. Como si cada segundo de discusión, cada palabra intercambiada, cada mirada cargada de tensión hubiera sido una tortura. Y ahora, por fin, podía respirar. Y Ariela se perdió. Por un segundo, pensó en resistirse, pero su cuerpo no le obedeció. En cambio, sus manos se deslizaron entre su cabello, atrayéndolo hacia ella, y le devolvió el beso con la misma intensidad, la misma necesidad que había ardido bajo su piel durante años. Lionel gruñó contra su boca, un sonido grave y gutural que hizo que todos los nervios de su cuerpo se estremecieran. La presionó completamente contra la estantería, su gran cuerpo cubriendo el de ella, eliminando cualquier espacio, cualquier posibilidad de escapar. El beso se intensificó, su lengua invadió su boca, y Ariela gimió antes de poder contenerse. El sonido la devolvió a la realidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dejarse consumir por un beso después de años viéndole hacer exactamente lo mismo con tantas otras? Ariela empujó con fuerza el pecho de Lionel. Él retrocedió inmediatamente, respirando con dificultad, con los labios hinchados y los ojos oscuros. Había confusión y deseo, y algo que casi parecía miedo por haber ido demasiado lejos. No. La palabra salió suave pero firme. Lionel se pasó la mano por la cara, tratando de recuperar el control, con la respiración aún entrecortada. Ariela. Ariela corrió hacia la puerta sin mirar atrás porque sabía que, si lo hacía, no tendría fuerzas para marcharse. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo, y Lionel se quedó allí solo entre las estanterías, con el sabor de ella aún ardiendo en sus labios y la devastadora certeza de que lo había arruinado todo una vez más. La noche del baile de las doncellas llegó envuelta en una luna llena y en expectación. El gran salón se había transformado. Velas de todos los tamaños iluminaban cada rincón, proyectando sombras doradas sobre las paredes de piedra. Flores blancas y plateadas adornaban las mesas, y su suave fragancia se mezclaba con el aroma del vino especiado y las carnes asadas. La música sonaba en bajo volumen, esperando el momento en que comenzaran los bailes. Nobles de todo el reino estaban presentes. Algunos venían con la esperanza de ser elegidos esa noche o en futuros bailes. Otros acudían simplemente para presenciar la ceremonia que sellaría alianzas y destinos. Y todos, absolutamente todos, se preguntaban si el rey Lionel elegiría finalmente a alguien este año o si volvería a posponerlo, como había hecho en los últimos bailes. Ariela entró en el salón con sus padres, con un nudo en el estómago. Llevaba un vestido azul oscuro que su madre había insistido en que era perfecto para la ocasión. Llevaba el pelo negro suelto, cayendo en ondas naturales por su espalda,
y había renunciado a las joyas excesivas. Si iba a sobrevivir a esa noche, al menos lo haría siendo ella misma. Sus ojos encontraron a Eric al otro lado del salón. Estaba de pie junto a una joven de cabello castaño y sonrisa tímida. Lady Beatrice, se dio cuenta Ariela. La forma en que Eric la miraba, como si fuera la única persona en la sala, hizo que algo se le encogiera en el pecho. No era celos, era envidia. Envidia de alguien que era amado tan abiertamente, tan claramente. Entonces lo sintió, su presencia. Ariela se giró lentamente y vio a Lionel de pie cerca del trono elevado. Llevaba un atuendo formal, una túnica negra bordada en plata, pantalones inmaculados y botas pulidas. Su cabello estaba más ordenado, pero aún conservaba ese desorden deliberado que hacía suspirar a las mujeres. Y sus ojos la encontraron entre la multitud con una intensidad que hizo desaparecer el resto del salón. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. Él la vio. Ella lo vio a él. Y el recuerdo del beso en la biblioteca ardió entre ellos como una brasa viva. Entonces Lionel apartó la mirada primero. Ariela sintió que se le oprimía el pecho. Por supuesto que apartaría la mirada. Por supuesto que fingiría que no había pasado nada, como siempre hacía. Se dio la vuelta, buscando una mesa donde sentarse y hacerse invisible. Encontró una en una esquina, parcialmente oculta por una columna, y se acomodó allí con una copa de vino que le ofreció un sirviente. El baile comenzó. Las parejas bailaban en el centro del salón. Las risas resonaban en las animadas conversaciones. La música se hizo más fuerte, alegre y festiva, celebrando uniones aún por anunciar o consolidar. Ariela bebió. No mucho, solo lo suficiente para adormecer el dolor que crecía con cada minuto que pasaba. Vio a Eric acercarse a ella, con preocupación en su rostro. ¿Estás bien? Estoy bien, mintió. Vuelve con Beatrice, no te preocupes por mí. Eric dudó, claramente sin estar convencido, pero asintió y se alejó. Y fue en ese preciso momento cuando Ariela sintió su mirada. Levantó los ojos y vio a Lionel mirándola desde el otro lado del salón. Ya no estaba cerca del trono. Se encontraba entre grupos de nobles enfrascados en animadas conversaciones, pero sus ojos estaban fijos en ella y en Eric, que acababa de alejarse. La expresión del rostro del rey era una que ella conocía muy bien. Celos. Algo se rompió dentro de Ariela. Ya era suficiente. Se levantó y se dirigió hacia la salida lateral del salón. Necesitaba salir, necesitaba aire, necesitaba huir de nuevo. La voz grave la hizo detenerse. Ariela se volvió lentamente y vio a Lionel a unos pasos de distancia, bloqueándole el paso. Se había movido rápido, demasiado rápido para alguien que debería estar entreteniendo a los invitados. No estoy huyendo, dijo, manteniendo la voz firme. Me voy. Hay una diferencia. ¿La hay? Lionel ladeó la cabeza, con esa sonrisa torcida curvando sus labios, aunque sin llegar a sus ojos. Porque parece exactamente lo que haces cada vez que me acerco. Quizás sea porque cada vez que te acercas, acabas haciéndome daño. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera filtrarlas, cargadas de demasiada verdad, demasiada vulnerabilidad. Lionel dio un paso hacia ella, bajando la voz. ¿Te dolió el beso de ayer? Ariela sintió que la sangre le hervía. No seas ridículo. Entonces, ¿por qué huiste? Porque no sentiste nada. El arrebato se produjo antes de que pudiera detenerlo. Estás aquí actuando como si nada hubiera pasado. Como siempre haces. Algo peligroso brilló en los ojos de Lionel. Por supuesto que no sentí nada. Las palabras salieron lentamente, teñidas de sarcasmo cortante. Después de todo, solo fue otro beso, ¿no? Lo dijo como si fuera una broma, pero había una intensidad ardiente en ello, en la forma en que se acercó, en la forma en que apretó la mandíbula, en la forma en que sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Ariela contuvo la respiración. Eres imposible, y estás huyendo. Lionel dio otro paso, acortando de nuevo la distancia. Estoy evitando. Ella levantó la barbilla en señal de desafío, evitando cometer el mismo error 2 veces. ¿Error? Su voz adquirió un tono áspero. ¿Eso es lo que fue para ti? ¿Un error? Antes de que Ariela pudiera responder, una voz femenina rompió la tensión. Su majestad. Ambos se volvieron. Lady Vivian estaba a unos pasos de distancia, sonriendo, con los ojos escaneando la escena con una curiosidad mal disimulada. Perdonen la interrupción, pero el anciano Marlborough solicita su presencia. Lionel no se movió.
Siguió mirando a Ariela como si Vivian no existiera. Dile que iré en breve. Vivian dudó, claramente sorprendida por haber sido despedida tan fácilmente. Pero, Majestad, dijo que era urgente. En breve, la voz de Lionel se volvió fría, convirtiéndose en una orden real. Vivian hizo una rígida reverencia y se retiró. Cuando volvieron a estar solos, o tan solos como era posible en un salón abarrotado, Lionel centró toda su atención de nuevo en Ariela. ¿Por dónde íbamos? Ariela soltó una risa sin humor. Deberías irte. La corte te espera. Tus pretendientes te esperan. Y si no quiero ir, no importa lo que tú quieras. Las palabras le salieron amargas. Tú eres el rey. Tienes deberes, obligaciones, y yo... Hizo un gesto vago. Yo no formo parte de eso. ¿No? Lionel se acercó aún más, bajando la voz hasta casi un gruñido. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ti? ¿Por qué me vuelve loco ver a Eric cerca de ti? ¿Por qué ese maldito beso sigue ardiendo en mi boca? Ariela sintió que su corazón se aceleraba, pero la ira seguía ahí, protegiéndola. Porque te gustan los juegos, te gusta desear lo que no puedes tener, pero cuando lo consigues, cuando por fin lo consigues, ella dio un paso atrás. Te aburres como con todos los demás. Lionel apretó los puños a los lados. Nunca, nunca, interrumpió Ariela. Nunca me quisiste de verdad. Nunca me consideraste más que una amiga de la infancia. Entonces dime, Lionel, ¿qué fue ese beso? ¿Impulso? ¿Celos? ¿Aburrimiento? El silencio que siguió fue pesado. Y entonces Lionel hizo algo que ella no esperaba. Dio un paso atrás, creando distancia, con una expresión cerrada como una puerta de hierro. Tienes razón. Su voz sonó fría, demasiado controlada. No sé qué fue, y tú te mereces a alguien que lo haga. Se dio la vuelta para volver al salón, pero se detuvo y miró por encima del hombro. Pero como pareces tan convencida de que no siento nada, quizá deberías dejar de actuar como si tú tampoco sintieras nada. Y entonces volvió al gran salón. Ariela se quedó allí, temblando de ira y arrepentimiento. Respiró hondo, tratando de recuperar el control, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pero no podía quedarse allí, no sola, no con esas palabras aún resonando en su cabeza. Volvió al salón. Lionel estaba de nuevo cerca del trono, hablando con un grupo de ancianos. Parecía completamente sereno, como si los últimos minutos nunca hubieran ocurrido, como si ella no existiera. Y entonces Lady Vivian se acercó a él, tocó el brazo del rey, sonrió, dijo algo que hizo reír a los ancianos, y Lionel le devolvió la sonrisa. Algo se rompió dentro de Ariela. Por supuesto que él volvería a eso, a las damas refinadas, a las conversaciones educadas, a una vida en la que ella simplemente no era nada. Se dio la vuelta para marcharse. Esta vez de verdad, lejos de ese castillo, de ese baile, de ese hombre que la había destruido sin siquiera darse cuenta. Pero entonces oyó su voz, que se alzaba por encima de todas las conversaciones a su alrededor. Es curioso cómo algunas personas se quejan de las decisiones de los demás. Ariela se detuvo, con el corazón acelerado. Se giró lentamente. Lionel ya no estaba hablando con los ancianos. La miraba directamente desde el otro lado del salón. Y había algo peligroso en su mirada. Algo que hacía vibrar el aire. Cuando sus propias decisiones ya están bastante claras, el salón comenzó a quedarse en silencio. Las conversaciones se apagaron una a una cuando la gente se dio cuenta de que algo estaba pasando. Ariela sintió que se le helaba la sangre. Él continuó, con una voz afilada que cortaba más profundamente que cualquier espada. Quizás debería dejar de ser criticado por bailar con quien bailo. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella cuando ciertas personas ya tienen sus preferencias muy claras. Todos en el salón lo entendieron. Él estaba diciendo que ella era la hipócrita, que se quejaba de que él estuviera con otras mujeres, mientras que ella misma ya había elegido a alguien, a Eric. Estaba tergiversando la situación, haciéndola parecer tonta, ingenua, como si fuera tan tonta como para exigir fidelidad cuando ella misma no la ofrecía. La humillación le quemaba más que cualquier ira que hubiera sentido jamás. Ariela cruzó el salón con pasos decididos. No corrió, no huyó. Caminó como si fuera la única persona allí, ignorando los susurros que comenzaban a estallar, ignorando las escaleras, ignorando todo, excepto la furia que consumía cada centímetro de su cuerpo. Se detuvo frente a Lionel, agarró una copa de vino de la mesa más cercana
y le echó el contenido directamente a la cara. El líquido corrió por sus perfectos rasgos, manchando su túnica. Todo el salón contuvo la respiración. Silencio absoluto y atónito. Como si el mundo hubiera dejado de girar, Ariela no se detuvo. Levantó la mano y golpeó al rey Alfa en la cara. El sonido resonó en las paredes de piedra como un trueno. Lionel no se movió. Solo cerró los ojos, apretando violentamente la mandíbula mientras el vino goteaba. Cuando los volvió a abrir, había algo diferente en ellos. No era ira, sino reconocimiento, como si finalmente hubiera comprendido que había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Ariela no esperó a ver más. Se dio la vuelta y salió corriendo del salón, con su vestido azul ondeando detrás de ella, el sonido de sus propios pasos amortiguado por la sangre que latía en sus oídos. El murmullo estalló en el momento en que desapareció. Voces sorprendidas, indignadas, algunas exigiendo un castigo inmediato. Después de todo, había agredido al rey Alfa en público. Otros, también, estaban demasiado atónitos para articular palabra. Lionel permaneció inmóvil durante un segundo que pareció una eternidad. Luego levantó la mano, silenciando a todos con un solo gesto. Fue un malentendido. Su voz sonó tranquila, controlada, con el peso de la autoridad real, un desacuerdo entre viejos amigos, nada más. El anciano Marrowrow dio un paso adelante, claramente indignado. Su Majestad, con el debido respeto, ella le ha golpeado en público. Esto no puede. Sí puede. Lionel le interrumpió, con la mirada aún fija en la dirección que había tomado Ariela. Y lo hará, porque cualquiera que utilice esto para mancillar el honor de Lady Ariela, finalmente miró a Marrow. Y había algo tan peligroso en esa mirada que el anciano instintivamente dio un paso atrás. Responderá directamente ante mí. ¿Está claro? Nadie se atrevió a discutir. Lionel se limpió el vino de la cara con el dorso de la mano, con la túnica arruinada, pero con una postura aún impecable. El baile continúa. Disfruten. No era una sugerencia, era una orden, y luego salió del salón en dirección opuesta a Ariela, dejando atrás un mar de susurros y especulaciones que no tenía paciencia para escuchar. Necesitaba pensar, necesitaba comprender cómo había destruido todo tan completamente, y necesitaba averiguar cómo arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde. Ariela llegó a los jardines interiores con la vista nublada por las lágrimas que finalmente cayeron sin control. Se apoyó en una de las columnas de mármol, sus piernas cedieron hasta que se deslizó al suelo. Ariela. La suave voz la hizo levantar la cabeza. Eric estaba a unos pasos de distancia, con una expresión dividida entre la furia y la preocupación. «Voy a matarlo», dijo Eric sin rodeos. «Voy a golpear a ese idiota hasta que suplique clemencia». Ariela soltó una risa húmeda, mitad sollozo, mitad incredulidad. «No vale la pena». «Sí que lo vale». Eric se acercó y se sentó a su lado. «Tú lo vales». Se quedaron allí sentados en silencio durante un rato, Ariela llorando y Eric simplemente sosteniéndole la mano. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras Ariela lloraba en los jardines interiores de Calathar, otro rey observaba desde lejos. Uldren de Drabok nunca había ocultado su ambición. El reino de Drabok había crecido a la sombra de Kaar durante generaciones, siempre un paso por detrás en poder, tierras ancestrales y respeto entre las manadas. Y Uldren, a diferencia de sus predecesores, se negaba a aceptar ser el segundo. En los últimos meses, pequeñas provocaciones habían puesto a prueba las fronteras, emboscadas sin reclamar, ataques calculados, señales claras de que alguien estaba buscando debilidades en la armadura del joven rey Alfa. Lionel lo sabía. Estaba preparado para una guerra territorial, para disputas políticas, para cualquier cosa que Uldren pudiera lanzar contra Kellar. Lo que no sabía era que la debilidad ya había sido identificada y que no tenía nada que ver con las fronteras. Los espías llevaban meses moviéndose por el castillo de Kellar, disfrazados de comerciantes durante las fiestas, de sirvientes temporales durante los grandes eventos, incluso de nobles visitantes a los que nadie cuestionaba. Y todos ellos informaban de la misma observación a Uldren. El rey Alfa, tan controlado en público, perdía ese control cuando se trataba de una dama en particular. Ariela, con el pelo negro como una noche sin luna, ojos de un violeta imposible, casi etéreos,
diferentes a los de cualquier otra loba del reino. Una belleza llamativa e imposible de ignorar y, lo más importante, la única persona que hacía reaccionar a Lionel. Los espías informaban de todo. La forma en que el rey la observaba, incluso mientras fingía indiferencia. Cómo se tensaba cuando ella hablaba con el beta. Cómo se resquebrajaba su autocontrol. Pequeñas fracturas casi imperceptibles, pero suficientes para alguien que sabía qué buscar. Uldren recibía cada informe con creciente satisfacción. No necesitaba invadir Kellar con ejércitos. Simplemente necesitaba arrebatarle lo único que realmente importaba. Y esa noche, la noche del baile de las parejas, cuando el propio Rey Alpha humilló públicamente a la dama, Uldren finalmente tuvo la oportunidad que había estado esperando. Los hombres ya estaban posicionados, infiltrados entre los sirvientes, los guardias temporales, incluso entre los invitados, esperando la señal. Cuando Ariela salió corriendo del salón, sola, vulnerable, emocionalmente destrozada, se dio la señal. Lionel no regresó al baile. Deambulaba sin rumbo por los pasillos del castillo, con la túnica aún manchada de vino y la bofetada de Ariela aún ardiendo en su rostro más de lo que debería. No era dolor físico, era la certeza de haber cruzado una línea que no tenía derecho a cruzar. Terminó en uno de los balcones con vistas a los jardines interiores, y fue entonces cuando los vio. Ariela estaba sentada en el suelo, apoyada contra una columna de mármol, e incluso desde la distancia, él podía ver cómo le temblaban los hombros, llorando. Eric estaba a su lado, sosteniéndole la mano, con una postura protectora. Los celos regresaron como un tsunami. Racionalmente, no. Pero Lionel estaba más allá de la lógica, más allá del control. Se dio la vuelta y se marchó antes de hacer algo peor de lo que ya había hecho. Entró en una habitación lateral y golpeó la mesa de roble con tanta fuerza que agrietó la madera. La puerta se abrió. Eric entró y la cerró tras de sí. «Tenemos que hablar», dijo Eric, con voz controlada, pero con un tono peligroso. Lionel no se volvió. «Vete». «No, he dicho que te vayas, Eric. Y yo he dicho que no». Eric dio un paso adelante. «Acabas de humillar a la mujer que te ama delante de todo el reino. Así que sí, vamos a hablar». Lionel se giró tan rápido que Eric casi dio un paso atrás. «¿La mujer que me ama?» Su voz sonó como un gruñido. «Ella no me ama. Ella te ama a ti, y tú lo sabes». Eric parpadeó, confundido. «¿De qué estás hablando?» «No finjas». Lionel avanzó, cada paso cargado de tensión. «Te vi ayer en los jardines, hoy, siempre. Ella llora en tu hombro, ríe contigo, confía en ti, y tú...» Su voz vaciló. «Tú eres todo lo que deberías ser para ella». Eric negó con la cabeza, con una mezcla de incredulidad y enfado en los ojos. «Eres un tonto. Ten cuidado». «No, Lionel, tú eres un completo tonto». Eric dio un paso adelante, invadiendo el espacio del rey sin miedo. «Ariela llora en mi hombro porque tú la destruyes. Se ríe conmigo porque no la hago sentir invisible. Y confía en mí porque le presto atención. Estás enamorado de ella». Lionel escupió. «Siempre lo has estado». «Amo a Beatrice». El grito resonó en la habitación. Eric respiraba con dificultad, con los puños apretados, años de frustración finalmente desbordándose. «Amo a Beatrice. He estado con ella durante meses. Y Ariela es mi amiga, mi hermana. Nada más. Nunca fue nada más». Lionel abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Eric continuó, bajando la voz pero ganando en intensidad cortante. «Pero tú estabas tan ocupado protegiéndote a ti mismo, tan cegado por el orgullo y los celos que no viste lo obvio». Se acercó más. «Ariela siempre ha estado loca por ti. Desde la infancia, desde siempre. Y tú lo destruiste. La destruiste a ella. Ella nunca lo demostró, porque tú nunca le diste una razón». Eric empujó el pecho de Lionel con ambas manos. «Desfilabas con otras mujeres delante de ella, esperando que te suplicara, que compitiera». Lionel no retrocedió. Se quedó allí, absorbiendo las palabras como golpes físicos. «Ella te ama». Eric lo empujó de nuevo. «Y tú estás tan ciego que no puedes verlo». Lionel agarró las muñecas de Eric antes de que pudiera empujarlo por tercera vez. «No me toques. Entonces pégame». Eric no retrocedió. «Adelante, pégame. Porque eso es más fácil que admitir que te equivocas, ¿no?» Por un segundo,
Lionel casi lo hizo. Casi dejó que la rabia se impusiera. Sus músculos se tensaron. El lobo que llevaba dentro gruñó, exigiendo liberarse. Pero entonces las palabras de Eric finalmente atravesaron la barrera del orgullo. Ariela siempre ha estado loca por ti. Lionel soltó las muñecas del beta y retrocedió como si se hubiera quemado. Ella nunca lo dijo porque tenía miedo. Eric se pasó la mano por el pelo, agotado. Miedo a ser rechazada. Miedo a ser una más. Y tú le dis la razón. El silencio que siguió fue devastador. Lionel se hundió en la silla detrás de la mesa, cubriéndose la cara con las manos. Toda la ira, todos los celos, todo el orgullo que lo había sostenido durante años se derrumbaron de golpe. Soy un completo idiota. Por fin, algo en lo que estamos de acuerdo. Lionel levantó la vista y Eric vio algo que rara vez veía. Vulnerabilidad genuina. ¿Cómo puedo arreglar esto? Eric suspiró y parte de su ira se disipó. Ve a verla ahora mismo y cuéntale la verdad. Toda la verdad. Sin juegos, sin orgullo, solo honestidad. Lionel asintió, ya levantándose. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Un guardia de la patrulla nocturna entró corriendo, pálido y jadeando. Su Majestad, Lady Ariela. Lionel recorrió la distancia en 2 pasos y agarró al guardia por los hombros. ¿Ella qué? Se ha ido. Sus padres están en el castillo. Nadie ha podido encontrarla desde que se marchó del baile. El mundo se detuvo. Lionel soltó al guardia y echó a correr. Eric le siguió de cerca. El gran salón se estaba vaciando cuando Lionel irrumpió en él. Encontró a los padres de Ariela cerca de la entrada principal. Lady Helena tenía el rostro bañado en lágrimas. Lord Edmund intentaba mantener la compostura, pero fracasaba estrepitosamente. ¿Dónde está?, exigió Lionel. No lo sabemos. Helena le agarró del brazo, desesperada. Hemos buscado por todo el castillo, los jardines, sus aposentos. Ha desaparecido, Majestad. Nuestra hija se ha ido. Lionel se volvió hacia los guardias reales que comenzaban a reunirse. Busquen en cada centímetro de este castillo, en cada habitación, en cada pasillo, en cada maldito rincón. Su voz resonó con autoridad absoluta. Los guardias se dispersaron. Lionel cerró los ojos y se concentró en el vínculo mental que compartía con los guardias. A través de él, podía sentir la presencia de cada miembro, sus emociones, su ubicación aproximada y, a veces, en momentos de peligro extremo o emoción intensa, podía sentir los ecos de personas cercanas a la manada, personas como Ariela. Buscó. Extendió su conciencia más allá de los muros del castillo, más allá de los jardines, tratando de encontrar esa presencia familiar que siempre había reconocido. Solo encontró vacío. No vacío. Algo más inquietante, un eco de miedo, de confusión y luego nada. Silencio absoluto, como si la hubieran arrancado de su alcance. Lionel abrió los ojos, con el corazón latiendo de forma irregular. Ella no está en el castillo. Eric se acercó a él. ¿Has sentido algo? Sentí miedo y luego nada. Lionel se volvió hacia Edmund. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Después del incidente en el salón, dijo que necesitaba aire. La seguimos, pero nos pidió que nos quedáramos. Dijo que volvería en breve. Se le quebró la voz. No deberíamos haberla dejado. Lionel estaba a punto de responder cuando otro guardia entró con un pergamino sellado. Su Majestad. Esto llegó con los mensajeros nocturnos. El sello era inconfundible. Negro y plateado, el escudo de Dravok. Lionel arrancó el pergamino de las manos del guardia, rompiendo el sello violentamente. Leyó las palabras una vez, 2 veces, sintiendo cómo la furia aumentaba con cada línea. Rey Lionel de Kalar, Lady Ariela está bajo mi protección en Dravok. No se preocupe, se le está tratando con toda la cortesía que una dama merece. Propongo que resolvamos este malentendido de una manera honorable. Un duelo de alfas. Usted contra mí ante los testigos de ambos reinos. El vencedor tendrá derecho a reclamarla. Espero su respuesta. ¿O debo tomar su silencio como cobardía, Rey Uldren de Dravok? El papel se incendió en las manos de Lionel. Literalmente, las llamas brotaron del pergamino, alimentadas por la furia que ardía bajo su piel, reduciéndolo a cenizas en segundos. La mente de Lionel se aceleró. Ariela había desaparecido solo unas horas antes, como muchos 6 o 7 desde que huyó del baile, y la carta ya afirmaba que estaba bajo protección en Dravok. Dravok estaba a 2 días de viaje de Kalar, quizás 3 a un ritmo normal,
lo que significaba que todo había sido planeado. No solo observado, sino planeado con semanas de antelación. Al-Uldren tenía hombres posicionados no solo para secuestrarla, sino también para transportar caballos descansados, rutas preparadas, quizás incluso puntos de relevo a lo largo del camino para mantener la velocidad. Ariela había sido arrancada de Kellar y llevada al otro lado de la frontera como si fuera un paquete urgente, y Aldrin ya estaba en Dravok esperando con confianza, porque sabía con absoluta certeza que Lionel vendría. La guardia real que lo rodeaba sintió la explosión emocional a través del vínculo mental que los conectaba. La furia del rey no era solo suya, también era de ellos, y reverberaba a través de la manada como una onda expansiva. Uno a uno, los ojos de los guardias comenzaron a brillar, amarillo dorado. El lobo dentro de cada uno de ellos respondía a la llamada del alfa. Eric observó cómo caían las cenizas y frunció el ceño, luchando contra su propio lobo, que presionaba para salir a la superficie. ¿Cómo lo sabía? La pregunta surgió en voz baja, urgente. ¿Cómo sabía Uldren lo de Ariela? Lionel se quedó quieto durante un segundo, y entonces la verdad le golpeó como el hielo. Espías. La palabra salió como un gruñido. Uldren tiene espías infiltrados aquí, en el castillo, quizá desde hace meses. A través del vínculo, los guardias sintieron la culpa mezclada con la furia. Sintieron la toma de conciencia del rey, la comprensión de que cada una de sus reacciones, cada pérdida de control, había sido observada y catalogada. Uno de los capitanes dio un paso adelante, con los ojos aún brillando en amarillo. Majestad, si hay espías, ya es demasiado tarde para eso. Lionel se volvió y sus ojos ardían con un dorado tan intenso que parecían incandescentes. Uldren nunca actúa sin calcular cada movimiento. Nos observaba, me observaba. Su voz adquirió un tono amargo. Cada vez que la miraba, cada vez que perdía el control al verla con Eric, cada maldita reacción que él veía y esperaba. La emoción pura atravesó el vínculo como una espada. Todos los guardias lo sintieron. No solo la rabia, sino también el dolor, el arrepentimiento, la determinación absoluta. Eric apretó los puños. Sus propios ojos brillaron con un destello amarillo antes de recuperar el control. ¿Esperó para qué? Para el momento perfecto. Lionel se pasó la mano por el pelo, con una mezcla de frustración y culpa, para demostrar públicamente que el rey alfa de Kellar se deja llevar por sentimientos que no puede controlar, que soy débil. Se volvió hacia la guardia y a través del vínculo mental envió algo que no eran palabras, sino una certeza absoluta. Ella es mía y voy a recuperarla. Todos los guardias lo sintieron y todos respondieron con una lealtad inquebrantable. La humillación en el baile fue la señal. Lionel continuó en voz alta. La salida de Ariela sola a los jardines fue la oportunidad, y los hombres de Uldren estaban preparados, probablemente dentro del propio castillo, esperando. Lionel apretó la mandíbula. Rápido, calculado, sin dejar rastro. El silencio que siguió fue pesado. Lady Helena sollozó. Entonces, nuestra hija está en manos de ese monstruo por mi culpa. Lionel se enfrentó a los padres de Ariela sin pestañear. Uldren la secuestró porque sabía que ella es mi debilidad. Y tenía razón. La admisión pública ante los guardias, ante sus padres, ante los testigos, resonó en el salón. Eric dio un paso adelante, sus ojos volviendo a su color verde normal con un esfuerzo visible. Entonces vamos a rescatarla. Lionel asintió. Sus ojos seguían ardiendo en dorado, al igual que los de la mitad de la guardia. Toda una sala llena de lobos al borde de la transformación. Convoca al Consejo de Guerra ahora mismo y prepara mi armadura. Miró a Eric, luego a toda la guardia, y a través del vínculo envió una única emoción, determinación letal, en voz alta. La promesa salió como un gruñido. Al-Uldren quiere un espectáculo. Se lo daré, pero en mis términos y cuando yo haya terminado. No necesitó terminar. La promesa se extendió por toda la manada. Y todos los lobos allí presentes, la Guardia Real, los Beta, los guerreros, sintieron lo mismo. Uldren de Dravok se arrepentiría de haberle puesto la mano encima a la mujer del Alfa. La reunión del Consejo de Guerra fue rápida y concisa. Lionel expuso las condiciones. El duelo tendría lugar en terreno neutral, concretamente en el Valle de la Luna Antigua, un lugar sagrado entre los dos reinos que, por casualidad, se encontraba más cerca de las tierras ancestrales de Kellar.
Un lugar donde el linaje de Lionel tendría una ventaja natural. Los ancianos protestaron. Dijeron que era arriesgado, que Uldren haría trampa, que el rey no debía exponerse así. Lionel los silenció con una sola mirada. Uldren tocó algo que nunca debió tocar y lo pagará. ¿Alguien más tiene objeciones? Nadie habló. Bien, preparen los caballos. Partiremos al amanecer. Cuando el consejo se dispersó, Eric se quedó atrás. Vas a traerla de vuelta, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Lo haré. Lionel se ajustó la espada que llevaba en la cintura. Y cuando lo haga, lo arreglaré todo. Todas las tonterías que he hecho, todos los errores. Eric sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Por fin, Lionel miró a su amigo, que en realidad era su hermano, y asintió. Gracias por no rendirte conmigo. Alguien tenía que hacerte ver la realidad. Eric se encogió de hombros. Preferiría que no hubiera tenido que llegar a esto, pero lo sé. Lionel le tendió la mano. Eric la estrechó y el vínculo entre Beta y Alpha, que había estado tenso durante tanto tiempo, finalmente volvió a equilibrarse. Ariela se despertó con un dolor punzante en la cabeza. Lo primero que notó fue el olor. No era el aroma familiar a pino y tierra húmeda que impregnaba Kellar. Era algo más áspero, ceniza, hierro y algo que hizo que su lobo retrocediera instintivamente. Drabok. Los recuerdos regresaron en fragmentos irregulares. La pelota, los jardines, Eric tratando de consolarla. Luego sombras, manos que la agarraban, un paño sobre su rostro con un olor dulce y sofocante. Lucha, oscuridad. Intentó incorporarse y sintió que su cuerpo se resistía. No estaba herida, al menos no visiblemente, pero todos los músculos le dolían como si hubiera luchado contra su propio secuestro. Probablemente lo había hecho. La habitación era grande, incluso lujosa. Paredes de piedra oscura, pesadas cortinas que bloqueaban la luz exterior, una cama en la que se había despertado que era demasiado grande, demasiado cómoda para una prisionera. Pero la puerta cerrada con llave al otro lado de la habitación dejaba una cosa clara. Por muy dorada que fuera la jaula, seguía siendo una prisión. Ariela se puso de pie para probar sus piernas y caminó hacia la ventana. Corrió las cortinas y la luz del amanecer inundó el espacio. Afuera había un patio de entrenamiento. Los guardias patrullaban. Banderas negras y plateadas ondeaban al viento. El escudo de Drabog. Se le revolvió el estómago. La puerta se abrió sin previo aviso. Ariela se giró, adoptando instintivamente una postura defensiva. Entró un hombre, alto, de hombros anchos y cabello castaño cortado al estilo militar. Llevaba ropa de combate, cuero negro reforzado, botas altas hasta las rodillas y desprendía el aire de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Sus ojos eran de color gris oscuro, fríos y calculadores, propios de una Luldren. Ella lo reconoció incluso sin haberlo visto nunca en persona. Su forma de moverse, de ocupar el espacio, gritaba: ¡Riva al Alfa! Lady Ariela. Su voz era profunda, controlada, teñida de falsa cortesía. Espero que haya descansado bien. Ariela no respondió. Se limitó a mirarlo fijamente, negándose a mostrar miedo. Aldrin sonrió, una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. Silenciosa, interesante. Esperaba más resistencia. ¿Qué quieres? Las palabras salieron firmes, más firmes de lo que ella se sentía, directas al grano. Me gusta eso. Aluldren se acercó a una mesa auxiliar y sirvió vino en 2 copas, como si fueran viejos amigos compartiendo una copa. Quiero lo que todos quieren, Lady Ariela. Poder, respeto y la caída de un rey que ha gobernado tierras que deberían haber sido mías durante demasiado tiempo. Le tendió una copa. Ariela no se movió. Uldren se encogió de hombros y bebió de su copa. Tu rey recibió mi propuesta, un duelo honorable, presenciado por ambos reinos. Dejó la copa sobre la mesa, con la mirada fija en ella. El vencedor se ganará el derecho a reclamarte. Ariela se le heló la sangre. No soy una propiedad, ¿verdad? Aluldren ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué Lionel permitió que mis hombres te capturaran tan fácilmente? ¿Por qué no te protegió? El dolor era profundo, pero Ariela se mordió la lengua. Aluldren continuó, aprovechando la oportunidad. Te humilló ante todo Killer. Sugirió que eras ¿qué? Infiel, indigna. Su sonrisa se amplió. Y ahora espera que crea que vendrá a rescatarte, que lo arriesgará todo por alguien a quien ha menospreciado públicamente. Vendrá.
Las palabras se le escaparon antes de que Ariela pudiera detenerlas. Pareces muy seguro de eso. Lo estoy. Uldren se rió. Un sonido sin humor. Admirable lealtad ciega, o quizás esperanza tonta. Se acercó, cada paso deliberado. Déjame ahorrarte el sufrimiento, Lady Ariela. Acostúmbrate. Soy más fuerte que Lionel, más viejo, más experimentado, más dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar. Ariela levantó la barbilla. «Los subestimas». Algo peligroso brilló en los ojos de Uldren. «¿Los subestimo?» Se detuvo a unos pasos de ella. «¿O los sobreestimas? Dime, Lady Ariela, después de todo lo que ha hecho, después de años de ignorarte, de coquetear con otras mujeres mientras esperaba que sangraras en silencio, ¿por qué sigues creyendo en él? Porque lo amo». La voz interior gritó, pero Ariela se tragó las palabras. «Porque yo lo conozco y tú no». Uldren la estudió durante un largo momento. Quizás sí, quizás no. Se volvió hacia la puerta y se detuvo en el umbral. Pero el conocimiento no cambia los hechos, y el hecho es que tengo mis precauciones. Digamos que he preparado algunas sorpresas por si tu rey decide aparecer. Ariela sintió un nudo en el estómago. Vas a hacer trampa. Voy a ganar. Uldren la corrigió, recuperando la sonrisa. Por cualquier medio necesario. Y cuando gane, serás mi luna. Kielar caerá. Y Lionel también. Hizo una pausa, saboreando las palabras. Lionel aprenderá que la debilidad tiene consecuencias. La puerta se cerró detrás de él con firmeza. Ariela se quedó en medio de la habitación vacía, con el corazón latiendo desordenadamente. ¿Y si no viene? ¿Y si viene y pierde? Uldren era mayor, tenía más experiencia y claramente lo había planeado todo de antemano. Tenía ases en la manga, trucos, venenos, tal vez cualquier cosa para asegurarse la victoria. Pero entonces otra voz resonó en su mente. La voz de la niña de 7 años que había visto a Lionel planear estrategias de entrenamiento con 3 pasos de antelación, que lo había visto derrotar a oponentes más grandes con inteligencia en lugar de fuerza bruta. Lionel es inteligente. Si Uldren tiene un as en la manga, entonces él también debe tener uno. Lionel cabalgó sin parar. La Guardia Real lo seguía en formación cerrada, con sus caballos devorando la distancia entre Calathur y el Valle de la Luna Antigua, como si sintieran la urgencia de su jinete. Nadie hablaba, no había necesidad. A través del vínculo mental, todos sentían lo mismo, una determinación inquebrantable mezclada con una furia contenida. Eric cabalgaba junto a Lionel, con una postura alerta y la mirada fija en el horizonte. Cuando divisaron el valle al amanecer del segundo día, Lionel tiró de las riendas. El Valle de la Luna Antigua se extendía ante ellos, una depresión natural entre montañas, rodeada de piedras antiguas marcadas con símbolos de manadas extintas hace mucho tiempo. Por tradición, era territorio neutral, pero Lionel conocía cada centímetro de ese lugar. Su padre lo había llevado allí cuando era niño y le había enseñado las raíces del linaje, cómo la tierra reconocía la sangre alfa. Si Uldren quería espectáculo, lo tendría. Pero en el escenario que Lionel había elegido, la arena estaba preparada cuando Lionel llegó. Estacas de madera marcaban el círculo de combate. Los testigos de ambos reinos se colocaron en lados opuestos, Kailathur al norte, Dravok al sur. Los ancianos, vestidos con capas ceremoniales, ocupaban una plataforma elevada, listos para juzgar y garantizar que se siguieran las antiguas reglas. Uldren ya estaba allí, de pie en el centro de la arena, con los brazos cruzados, la postura segura de alguien que creía que la victoria estaba asegurada. Llevaba una armadura ligera, de cuero reforzado, que le permitía moverse sin sacrificar la protección. La espada que llevaba en la cintura era larga, con la hoja ligeramente curvada, eficaz para cortes rápidos. Lionel desmontó. Eric le agarró del hombro por un segundo, un breve gesto de apoyo antes de alejarse para unirse a la guardia. Lionel entró en la arena con pasos medidos y controlados. Llevaba una armadura similar a la de Uldren, pero su espada era recta, más pesada, forjada con acero de Calathur, equilibrada para ofrecer fuerza y precisión. Los dos reyes se enfrentaron en el centro del círculo. «Pensé que quizá no vendrías», dijo a Uldren, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Decepcionado, Lionel respondió con voz baja, pero con un tono peligroso. Sorprendido, pensé que el orgullo hablaría más alto. Es curioso, yo pensé lo mismo de ti. Lionel ladeó la cabeza. Sin embargo, aquí estamos.
Dos tontos peleando por algo que nunca tendrás. Aluldren entrecerró los ojos. Ya lo veremos. Uno de los ancianos dio un paso adelante y su voz resonó en el valle. El duelo se desarrollará en dos fases, según la antigua ley. Primero, combate en forma humana con armas. Segundo, combate en forma de lobo. La rendición o la incapacitación determinarán el vencedor. Solo se permite la muerte en defensa propia. Hizo una pausa y miró a ambos reyes. ¿Estáis listos? Ambos asintieron. El anciano levantó la mano y luego la dejó caer. Comenzad. Uldren atacó primero, rápido, preciso. La espada cortó el aire en un arco mortal dirigido al cuello de Lionel. Lionel lo bloqueó. El choque del metal resonó en el valle. La fuerza del impacto reverberó en sus brazos, pero se mantuvo firme. Aluldren retrocedió, giró y volvió a atacar, esta vez apuntando a las costillas. Lionel lo esquivó y contraatacó con un tajo horizontal que Uldren bloqueó en el último segundo. Se separaron, dando vueltas, evaluando. La multitud observaba en tenso silencio. Uldren sonrió. «Eres más lento de lo que esperaba». Lionel no respondió. Solo estudiaba a su oponente, buscando patrones, debilidades. La lucha se reanudó. Aluldren era bueno. Lionel reconoció que cada movimiento era calculado, cada ataque intencionado. No desperdiciaba energía, no se exponía innecesariamente. Pero había algo. Lionel bloqueó otro golpe y lo sintió. Un extraño hormigueo donde la espada de Uldren le había rozado el brazo momentos antes. No era un corte profundo, solo un rasguño, pero la sensación era extraña. Veneno. La comprensión le golpeó como un puñetazo. Está haciendo trampa. Veneno en la espada. Lionel retrocedió, creando distancia, analizando. El hormigueo comenzó a extenderse. No era letal, al menos no de inmediato, pero le estaba quitando fuerzas, haciendo que sus movimientos fueran más pesados y sus reflejos más lentos. Aluldren notó el cambio y avanzó. Aprovechándolo, su espada alcanzó el hombro de Lionel. Otro corte superficial, más veneno. Lionel sintió que su cuerpo respondía mal. Sus piernas se tambalearon, su visión se oscureció por los bordes. La multitud de Kellar se tensó. A través del vínculo, los guardias sintieron lo que estaba pasando y la indignación ardió entre ellos. Pero no podían intervenir. Las reglas eran claras. Aluldren sonrió con una confianza creciente. ¿Lo sientes, Lionel? Es sutil. No mata, solo debilita. Es suficiente. Lionel se tambaleó, apoyándose en su espada como en una muleta. Por fuera parecía derrotado. Por dentro, el pensamiento se le aclaró como el cristal. Pero no sería tan tonto como para venir aquí sin una carta propia. Lionel sabía algo que Uldren no sabía. Sabía que el valle no era simplemente neutral. Era sagrado para el linaje de Kellar. Sabía que las piedras marcadas respondían a la sangre ancestral, que la tierra misma fortalecía a los lobos que llevaban la marca de los antiguos alfas en sus venas, y había elegido ese lugar precisamente por esa razón. Uldren avanzó, con la espada levantada para el golpe final. «Ríndete, ahórrate la humillación». Lionel levantó los ojos, y estos ardían con un brillo dorado. Aún quedaba otra fase. El anciano, viendo que el combate humano había llegado a su límite, levantó la mano. «Primera fase concluida. Prepárate para la transformación». Uldren dio un paso atrás, irritado por no haberlo terminado, pero confiado porque Lionel estaba débil, envenenado, y los lobos débiles no ganaban los duelos. Lionel se enderezó, ignorando el dolor, el cansancio y el veneno que le quemaba las venas, y comenzó a transformarse. El cambio nunca era fácil. Los huesos se rompieron y se reformaron, los músculos se expandieron. La piel dio paso a un pelaje negro como la noche. Los sentidos se explotaron. El oído se amplificó. El olfato captaba cada matiz. La vista captaba movimientos que ningún humano podría ver jamás. Cuando Lionel emergió de la transformación, ya no era un hombre. Era un lobo, enorme, musculoso, con ojos dorados que brillaban con inteligencia y determinación. El pelaje negro absorbía la luz del amanecer, haciéndolo parecer forjado de sombra sólida. Al otro lado de la arena, Aluldren completó su propia transformación, también grande. Pelo marrón oscuro, ojos grises que reflejaban una astucia calculada. Los dos lobos se enfrentaron, y entonces algo cambió. El valle respondió. Las antiguas piedras comenzaron a brillar. Al principio suavemente,
luego con más fuerza. Los símbolos tallados en el suelo se encendieron con una luz plateada, formando patrones que convergían hacia Lionel. Uldren lo sintió y retrocedió, confundido. Lionel también lo sintió y lo entendió. La tierra ancestral reconoce la sangre alfa de Calathur. El veneno que debilitaba su cuerpo humano no tenía poder aquí. No cuando la propia tierra lo fortalecía, lo reconocía, lo alimentaba con la energía que fluía a través de generaciones de su linaje. Lionel sintió que el cansancio se evaporaba, que la fuerza regresaba, que los músculos respondían como debían, que los sentidos se agudizaban más allá de lo normal. Uldren se dio cuenta de su error. Demasiado tarde. Lionel atacó, sin la vacilación del combate anterior, con furia pura, instinto desatado, el poder ancestral fluyendo a través de él como una inundación. Chocó con Uldren con una fuerza que hizo temblar el suelo. Los colmillos se encontraron con el pelaje y la carne. Las garras desgarraron. Los dos lobos rodaron por el suelo en un torbellino de violencia, cada uno buscando la garganta del otro, buscando el golpe que pondría fin a la lucha. Pero Lionel era ahora más rápido, más fuerte, impulsado por la tierra que habían pisado sus antepasados, por la sangre que corría por sus venas, por la determinación de un hombre que finalmente había comprendido lo que estaba en juego. Uldren esperaba encontrar a un rey desesperado, dominado por las emociones, fácil de manipular. Se encontró con un alfa en su propia tierra ancestral. Lionel encontró la oportunidad. Uldren intentó evadirlo, pero no fue lo suficientemente rápido. Los colmillos de Lionel se cerraron alrededor de su garganta, no para matarlo, sino para someterlo. La presión era suficiente para cortarle el aire y obligarlo a rendirse. Uldren luchó, intentó liberarse, pero cada movimiento solo profundizaba el control de Lionel. La multitud observaba en absoluto silencio. Los segundos se prolongaban y, entonces, Uldren dejó de luchar. Su cuerpo se relajó. Sumisión. Lionel lo mantuvo así durante 3 segundos más, asegurándose de que todos lo vieran, de que todos lo entendieran, antes de soltarlo. Uldren se derrumbó en el suelo, jadeando, derrotado. Lionel dio un paso atrás. La transformación se revirtió lentamente hasta que volvió a ser humano, desnudo, cubierto de sangre y sudor, pero victorioso. El anciano alzó la voz. El vencedor es Lionel, rey alfa de Kellar. La multitud de Kellar estalló en rugidos de aprobación. Lionel lo ignoró. Solo miró a Uldren, todavía en el suelo, todavía en forma de lobo, con los ojos grises ardiendo de humillación. Tocaste lo que no debías, dijo Lionel, con voz baja, pero lo suficientemente alta como para que todos pudieran oírlo. Y ahora pagarás el precio. Uldren se transformó de nuevo, arrastrándose para ponerse de pie, con una mano en la garganta herida. Has ganado el duelo. No cambies las reglas. No voy a cambiar nada. Simplemente reclamo lo que es mío. Lionel dio un paso adelante. Lady Ariela me será de vuelta inmediatamente. ¿Y tú? Se inclinó hacia él y bajó la voz hasta que solo Uldren pudiera oírlo. Si alguna vez se te ocurre volver a tocar lo que es mío, no habrá duelo, no habrá reglas, solo guerra. Y te prometo que no quedará piedra sobre piedra en tu reino. Uldren tragó saliva. Lionel se enderezó y se volvió hacia los ancianos. Exijo que se respeten los términos. Lady Ariela debe ser devuelta a Kellar ahora mismo. Los ancianos intercambiaron miradas y asintieron. Uno de ellos se volvió hacia los guardias Dravok. Traed a la dama. Lionel esperó. Eric se acercó y le ofreció una capa para cubrir su desnudez. Lionel la aceptó y se envolvió la tela alrededor de la cintura, con la mirada fija en la entrada del campamento Dravok. Cada segundo parecía una eternidad, y entonces la vio. Ariela, escoltada por 2 guardias, caminaba con la postura erguida, la cabeza alta, negándose a parecer abatida incluso después de días de cautiverio. Cuando sus ojos se encontraron a través de la distancia, el mundo entero desapareció. Lionel comenzó a caminar hacia ella. Ella se detuvo, y los guardias retrocedieron al percibir la intensidad de la mirada del rey victorioso. Se quedaron allí, separados por metros que parecían kilómetros. Lionel quería decir 1000 cosas. Quería disculparse, declararse, prometer que nunca volvería a permitir que la oyeran, pero las palabras no le salían. Simplemente caminó hacia ella, acortó la distancia y sin pedir permiso la abrazó.
Ariela se tensó por un segundo, sorprendida, confundida. Luego su cuerpo cedió. Sus brazos se levantaron para rodear su cuello mientras enterraba su rostro contra su hombro. Y lloró, no por miedo, ni por tristeza, sino por alivio. Lionel la abrazó como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. Te lo prometo, le susurró al oído, demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Cuando regresemos, haré lo correcto, todo, tal y como debería haber sido desde el principio. Ariela no respondió, pero lo abrazó con más fuerza. Y por ahora, eso era suficiente. El viaje de regreso a Keeler fue tranquilo. Lionel cabalgaba junto a Ariela, con la Guardia Real formando un discreto escolta a su alrededor. Nadie hablaba mucho. No había necesidad. La victoria estaba asegurada. Ariela estaba a salvo. Y el resto tendría que resolverse con palabras que aún no se habían dicho. Ariela miraba al frente, hacia la carretera. Llevaba el pelo negro recogido en una sencilla trenza y el vestido que había llevado al baile, ahora sucio y arrugado, había sido sustituido por ropa de viaje que le había traído la guardia. Parecía cansada, no solo físicamente, sino también emocionalmente agotada por todo lo que había sucedido en los últimos días. Lionel quería decir algo, cualquier cosa, pero cada vez que abría la boca, las palabras morían antes de nacer. Fue Ariela quien rompió el silencio. Gracias. Su voz era baja por haber venido a buscarme. Lionel se volvió hacia ella, con algo apretándole el pecho. No tienes que darme las gracias. Nunca... Lo sé. Ella lo interrumpió, sin mirarlo todavía. Pero aún así, gracias. El silencio volvió, pero ahora era diferente, menos tenso, más esperanzador. Lionel respiró hondo. Cuando lleguemos a Keeler, tenemos que hablar. De verdad, sin público, sin juegos. Hizo una pausa. Solo tú y yo. Ariela finalmente lo miró. Sus ojos violetas estaban cansados, pero había algo en ellos, una chispa que él no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Ella simplemente lo miró y siguieron escribiendo. Keeler lo recibió con una celebración. Las noticias de la victoria habían llegado antes que ellos. Mensajeros rápidos se aseguraron de que el reino supiera que su rey había ganado el duelo, que Lady Ariela estaba a salvo y que Dravok había sido humillado. Cuando atravesaron las puertas principales, la gente se agolpó en las calles, gritando el nombre de Lionel, lanzando flores, celebrando como si fuera una fiesta. Lionel saludó con la mano, manteniendo su porte real, pero sus ojos buscaban solo una cosa: la casa de Ariela. La finca de su familia se encontraba cerca del castillo, una elegante construcción de piedra clara con jardines bien cuidados, señal de un antiguo linaje noble. Cuando se detuvieron ante la puerta, los padres de Ariela ya los estaban esperando. Lady Helena corrió hacia su hija antes incluso de que desmontara, abrazándola con desesperación, con lágrimas fluyendo libremente. Mi niña, mi niña. Lord Edmund agarró a Lionel por el hombro, con la voz entrecortada. Gracias, Majestad. Gracias por traerla de vuelta. Lionel solo asintió con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Observó cómo Ariela entraba en la casa, abrazada por sus padres, finalmente a salvo. El resto del día transcurrió en una neblina de obligaciones. Lionel se reunió con el consejo, relató los detalles del duelo y se aseguró de que se reforzaran las fronteras por si Dravok intentaba tomar represalias. Recibió felicitaciones de los nobles, escuchó discursos sobre el honor y la victoria, y lo aceptó todo con la paciencia que se esperaba de un rey. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba en unos ojos violetas y un cabello negro. Estaba en los años perdidos y las palabras no dichas. Estaba en una conversación que tenía que tener lugar antes de que cualquier declaración pública tuviera sentido. Cuando cayó la noche, Lionel despidió a todos y salió solo del castillo. Sin guardias, sin escolta, solo un hombre caminando por las tranquilas calles de Keeler, hacia una casa que conocía desde su infancia. Se detuvo ante la verja. La finca lo estaba en silencio, los jardines bañados por la luz de la luna. Lionel respiró hondo y llamó a la puerta. Fue Lord Edmund quien abrió la puerta. Parpadeó, sorprendido de ver al rey allí, solo y sin ceremonias. Majestad, necesito hablar con Ariela. Las palabras salieron directas. Por favor. Edmund lo estudió durante un largo momento. Luego asintió. Está en los jardines traseros. Lionel atravesó la casa. La encontró exactamente donde Edmund había dicho,
sentada en un banco de piedra bajo un árbol centenario, mirando el cielo lleno de estrellas. Llevaba un vestido sencillo, con el pelo suelto, cayéndole por la espalda en ondas naturales. Parecía en paz por primera vez en días. Lionel se detuvo a unos pasos de distancia, de repente inseguro. Ariela sintió su presencia y se volvió. Sus ojos se abrieron ligeramente. Lionel, ¿puedo sentarme contigo? Ella dudó, luego asintió con la cabeza y se movió para hacerle espacio en el banco. Lionel se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, con las manos apoyadas en las rodillas. El silencio se extendió entre ellos. Fue Ariela quien habló primero. No deberías estar aquí sin guardias. Lo sé. Lionel la interrumpió con delicadeza. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hablar contigo. Se volvió hacia ella. Solo nosotros. Ariela contuvo la respiración. Algo en su tono hizo que su corazón se acelerara. Lionel respiró hondo. Lo arruiné todo. Las palabras salieron crudas, sinceras. Desde el principio, desde el momento en que mi padre murió y me convertí en rey, arruiné todo lo que había entre nosotros. Ariela no dijo nada, solo esperó. Lionel continuó. Las palabras fluían ahora que el dique se había roto. Tenía miedo. Miedo de sentir demasiado. Miedo de que nunca me vieras como algo más que el chico con el que creciste. Así que construí muros. Fingí que no me importaba. Estuve con otras mujeres, esperando que te importara. Soltó una risa sin humor, esperando que te pusieras celosa, que reaccionaras, que demostraras que te importaba. Lo hice, dijo Ariela, con la voz temblorosa. Siempre. Cada vez que apartaba la mirada, cada vez que me marchaba temprano, cada vez que lloraba donde tú no podías verme, Lionel cerró los ojos, con un profundo dolor. Lo sé. Ahora lo sé. Y me odio a mí misma por haber sido tan ciega, tan estúpida. Abrió los ojos y se volvió completamente hacia ella. Ariela, pasé años pensando que amabas a Eric, años convencido de que nunca tendría una oportunidad. Y cuando por fin vi la verdad, ya había hecho un desastre. No sabía cómo arreglarlo. Entonces, ¿por qué me humillaste en el baile? La pregunta salió en voz baja pero cargada de dolor. ¿Por qué dijiste eso delante de todos porque soy un cobarde? La confesión salió sin vacilar. Porque te vi con Eric después de todo y los celos me cegaron. Porque prefería atacarte antes que admitir que me aterrorizaba perderte. Lionel extendió la mano, deteniéndose a unos centímetros de la de ella sin tocarla. Pero ya no tengo excusas. Ya no tengo máscaras. Solo tengo la verdad. ¿Qué verdad? Lionel tomó su mano con delicadeza, como si fuera lo más preciado del mundo. Que te amo. Que siempre te he amado. Desde que éramos niños. Desde la primera vez que me sonreíste como si yo fuera solo Lionel, no el rey. Siempre. Su voz se quebró y desperdicié años. Años en los que podríamos haber sido felices porque era demasiado orgulloso, demasiado miedoso para admitirlo. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Ariela antes de que pudiera detenerlas. Me hiciste daño, dijo con voz débil. Muchas veces. Demasiadas. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida intentando compensártelo. Si me dejas. Lionel le apretó la mano suavemente. No te pido que me perdones ahora mismo. No te pido que olvides. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que puedo ser el hombre que te mereces. No el rey idiota. Solo yo. Ariela lo miró a través de sus lágrimas. Al hombre al que había amado desde que entendió lo que significaba esa palabra. El hombre que la había destrozado y que ahora estaba allí, vulnerable, sincero, expuesto. Y Eric. La pregunta se le escapó antes de que pudiera pensar. Él ama a Beatrice, siempre la ha amado, y yo estaba demasiado ciega para verlo. Lionel soltó una risa entrecortada. Es mi hermano, mi Beta, y nunca, ni una sola vez, te ha mirado como yo lo hago. Ariela cerró los ojos, procesando la información. Cuando los abrió tenía una decisión. Si te doy esta oportunidad, hizo una pausa. ¿Me lo prometes? Sin juegos, sin máscaras, sin alejarme cuando te asustes. Lo prometo. Lionel le tomó la mano y la presionó contra su pecho, donde su corazón latía de forma irregular. ¿Lo sientes? Lleva latiendo así desde el primer momento en que te volví a ver después de Trevok. Late así cada vez que estás cerca, y ya no voy a fingir lo contrario. Ariela sintió su corazón bajo su palma, rápido, fuerte, real, y algo dentro de ella se dio. Yo también te quiero, susurró, incluso después de todo. Incluso cuando no quería, nunca conseguí dejar de quererte.
Lionel contuvo la respiración y entonces acortó la distancia. El beso no fue suave, no fue cuidadoso. Era el resultado de años de frustración, dolor y amor no correspondido que por fin encontraban su liberación. Sus manos se elevaron hacia el rostro de ella, sosteniéndola como si temiera que desapareciera. Las manos de ella se aferraron a su camisa, atrayéndolo hacia sí. Cuando se separaron, sin aliento, Lionel apoyó la frente contra la de ella. Mañana, dijo con voz ronca, mañana, ante todo el reino, haré esto como es debido. Te reclamaré como siempre debería haber sido, públicamente y sin miedo. Se apartó lo justo para mirarla a los ojos. Si aceptas, claro. Ariela sonrió tímidamente, pero con sinceridad. Pregúntamelo mañana, lo haré. Lionel le robó otro beso, más suave esta vez. El gran salón de Killer nunca había estado tan lleno. Habían acudido nobles de todas las regiones. La noticia se había extendido. El rey Lionel haría un importante anuncio. Tras la victoria sobre Dravok, tras el dramático rescate de Lady Ariela, todo el mundo quería saber qué pasaría a continuación. Ariela estaba en los aposentos que le habían preparado dentro del castillo, con las sirvientas ayudándola a vestirse. Llevaba un vestido, algo en tonos plateados y blancos, de tela fluida que reflejaba la luz como el agua bajo la luz de la luna. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas naturales. Lady Helena sostenía las manos de su hija, con los ojos brillantes. ¿Estás segura? Ariela asintió. Lo estoy, y lo estaba, porque la conversación de la noche anterior lo había cambiado todo. No había borrado el dolor. No había borrado los errores, pero había demostrado que Lionel finalmente entendía que estaba dispuesto a ser honesto, a luchar por ellos. Y eso era suficiente para empezar. Cuando descendió al gran salón, los murmullos se acallaron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Vio caras conocidas, vio curiosidad, incluso vio a algunos que probablemente esperaban que tropezara. Pero no importaba, porque en el centro del salón, junto al trono, estaba Lionel. Llevaba un traje formal, una túnica negra bordada en plata, el manto real sobre los hombros y la corona sobre el cabello oscuro. Tenía todo el aspecto del rey que era, pero cuando sus ojos encontraron los de ella, Ariela vio más allá de la corona. Vio al hombre que había estado en sus jardines la noche anterior, vulnerable, honesto, suyo. Lionel bajó del estrado elevado y caminó hacia ella. Todo el salón lo observaba. Se detuvo ante ella y le tendió la mano. Ariela la tomó y juntos caminaron hacia el centro del salón, donde todos podían verlos y oírlos. Lionel se volvió hacia la multitud. Muchos de ustedes saben lo que ha sucedido en los últimos días. Comenzó con voz clara, con autoridad real. Saben lo del duelo. Saben lo de Dravok. Saben que Lady Ariela fue secuestrada y que yo la traje de vuelta a casa. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Lionel continuó. Pero lo que muchos de vosotros no sabéis es toda la verdad. La verdad sobre por qué Uldren la eligió. Por qué sabía que tocarla sería tocar la única debilidad que yo tenía. Hizo una pausa, y el peso de lo que vendría a continuación era evidente. Porque la amo. Siempre la he amado. Y pasé años siendo demasiado cobarde para admitirlo. El silencio fue absoluto. Lionel se volvió hacia Ariela, ignorando los cientos de ojos fijos en ellos. Cometí errores, muchos. Te hice daño de formas que no puedo deshacer. Desperdicié tiempo que nunca recuperaré. Su voz bajó, volviéndose íntima, incluso con público. Pero si me lo permites, pasaré cada día demostrando que he aprendido, que he cambiado, que tú no eres una debilidad. Eres fuerza. Eres la razón por la que lucho, la razón por la que gané. Le tomó ambas manos, cambiando su postura, ya no como rey, sino como hombre. Ariela, ante todos los aquí presentes, te pregunto, ¿quieres ser mi luna? No porque lo exija la tradición, no porque lo espere el reino, sino porque te elijo hoy, mañana, siempre. Las lágrimas ya corrían por el rostro de Ariela. Todos esperaron y ella sonrió, sí. La palabra salió clara, firme, sin vacilación. Sí, Lionel, acepto. El salón estalló. Aplausos, gritos de celebración, rugidos de aprobación de la Guardia Real, que sentía a través del vínculo la alegría absoluta del rey. Pero Lionel solo tenía ojos para ella. La atrajo hacia sí y la besó, no con la misma intensidad que la noche anterior, pero con una promesa,
con un compromiso, con algo que por fin era correcto. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella y le susurró tan suavemente que nadie más pudo oírlo. Gracias por darme esta oportunidad. No me hagas arrepentirme, le susurró ella, pero sonriendo. Lionel se apartó lo suficiente para levantar la mano y silenciar la sala. Por ley ancestral y por el vínculo de nuestra manada, reclamo a Ariela como mi luna. Que todos sean testigos. Se volvió hacia ella de nuevo, con los ojos ya cambiando, brillantes y dorados. La marca era parte del ritual. Antigua, necesaria, un sello que le decía al mundo entero que ella era suya y él era suyo. Lionel bajó la cabeza hacia su cuello, sus dientes alargándose ligeramente, no para hacer daño, solo para marcarla. Ariela ladeó la cabeza, mostrando su piel, con el corazón latiendo irregularmente. Cuando sus dientes presionaron suave pero firmemente el lugar donde el cuello se unía con el hombro, el dolor fue breve, casi imperceptible. Lo que vino después fue otra cosa, una conexión de calor, como si algo entre ellos se sellara de forma permanente, irrevocable. Lionel se apartó, con los ojos aún dorados, y ella vio la marca, pequeña y plateada, brillando contra su piel como un tatuaje vivo, un símbolo de reivindicación, un símbolo de que ella era Luna de Kalar. El salón retumbó con una renovada celebración. Eric se acercó, con Beatrice a su lado, ambos sonriendo. Por fin, dijo Eric, dándole una palmada en el hombro a Lionel. Pensaba que nunca ibas a llegar. Lionel se rió, una risa genuina, ligera, libre. Yo también. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Música, baile, comida, vino. Kalar no solo celebraba la victoria sobre Dravok, sino también la unión de su rey con la mujer que siempre debería haber sido Luna. Cuando la luna estaba alta y la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Lionel y Ariela finalmente se retiraron. Él la condujo por los pasillos del castillo hasta las habitaciones reales, ahora suyas. No solo suyas, cerró la puerta detrás de ellos y por fin, estaban solos. Ariela se volvió hacia él, con una mezcla de nerviosismo y expectación en sus ojos violetas. Lionel se acercó lentamente a ella y le acarició el rostro con ternura. «¿No te arrepientes?», le preguntó en voz baja. «En absoluto», respondió ella. Y cuando él la besó esta vez, no había público, ni reino, nada más que ellos dos y el futuro que por fin podían construir juntos de la manera correcta desde el principio. El amanecer se extendió sobre Caithar con la promesa de días mejores. El reino había enfrentado amenazas, había sangrado, había estado a punto de perder algo precioso, pero había resistido, más fuerte, más unido. Lionel se despertó con Ariela en sus brazos, su cabello negro extendido sobre la almohada, la marca de propiedad visible en su cuello, un símbolo permanente de que ella era suya y él era suyo. Y por primera vez en años, no sintió miedo ni duda, solo certeza. La certeza de que había cosas por las que valía la pena luchar, personas por las que valía la pena sangrar, y que a veces el mayor acto de valentía no era ganar duelos o gobernar reinos. Era simplemente ser honesto, ser vulnerable, ser humano. Ariela se movió, abriendo lentamente los ojos para encontrarse con los de él. Sonrió, y Lionel supo que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos, como siempre debería haber sido.